Matusalén fue el ser humano que alcanzó la mayor edad registrada en la historia, extendiendo su existencia a lo largo de siglos, mientras el mundo que lo rodeaba se sumía lentamente en la oscuridad. El último descendiente de una estirpe de hombres rectos, se mantuvo leal al Creador incluso cuando la mayoría había abandonado el camino. Junto con su nieto Noé, percibió señales de lo que se avecinaba, y conservó encendida la llama de una promesa celestial. Esta es la crónica de Matusalén, quien, con una existencia humilde y llena de devoción, dejó una herencia espiritual que perduró a través del tiempo. ¿Te gustaría conocer más sobre su extraordinaria vida? Suscríbete al canal para descubrir más relatos bíblicos impactantes y activa la campanita para no perderte ningún contenido. El nacimiento de Matusalén tuvo lugar en un periodo de gran inestabilidad. Su progenitor, Enoc, era reconocido por su excepcional entrega a Dios y por su vida en comunión con Él. En una época en la que la virtud escaseaba entre los hombres, la llegada del niño fue interpretada como un obsequio del cielo. ¿Qué papel desempeñaría su existencia? Enoc, siempre atento a los mensajes divinos, notó algo particular en su hijo. Había una serenidad en su mirada que insinuaba que traería consigo un sentido profundo a su generación, algo que escapaba al entendimiento común. Desde temprana edad, Enoc se dedicó a instruir a Matusalén en los mandatos y misterios del Altísimo, guiándolo para evitar el mal que se expandía en su entorno. Le relató antiguas historias sobre la creación, la maravilla del Edén y las promesas hechas a los fieles, sembrando en el corazón del niño la necesidad de mantenerse puro. A pesar de todo, una sensación inquietante pesaba en el ambiente. Los ancianos advertían sobre tiempos sombríos que se aproximaban. Pero al igual que su padre, Matusalén fue visto como un rayo de esperanza en medio del declive espiritual. ¿Sería él quien alteraría el destino de los suyos? Con el paso de los años, Matusalén siguió los pasos de su padre, quien, a los 365 años, vivió un desenlace enigmático, simplemente desapareció. Se decía que Dios mismo lo había llevado. ¿Qué había sucedido en realidad? Sin comprenderlo completamente, Matusalén asumió la carga de continuar la senda trazada por su padre. Cada recuerdo, cada consejo, cobraba ahora el valor de una misión sagrada. Y así, continuó su andar, firme en su propósito, mientras la oscuridad se apoderaba del mundo y un futuro desconocido se avecinaba. Tras la desaparición de Enoc, Matusalén se convirtió en un referente de esperanza para su descendencia y para aquellos pocos que aún buscaban vivir con rectitud. No solo portaba el legado de su padre, sino también la carga de una humanidad que se alejaba cada vez más del Creador. Con cada amanecer, era testigo del avance de la violencia y la decadencia, como una plaga que lo contaminaba todo. Era una era de tinieblas, en la que casi nadie se atrevía a alzar la vista en busca de guía divina. ¿Cómo resistir ante tanta perversidad? No obstante, Matusalén guardaba con claridad las palabras de su padre. Enoc le había enseñado que, aun si el mal parecía imponerse, las promesas divinas nunca quedarían sin cumplirse. Una serenidad profunda lo envolvía al recordar las enseñanzas de Enoc, las cuales ahora él intentaba transmitir, como semillas lanzadas en medio del caos. Sabía que conservar la fe era como caminar por terreno hostil. Pero la voz de su padre seguía viva en su interior, alentándolo a seguir adelante, aunque todo pareciera perdido. ¿Podría ser él una antorcha en medio de tanta sombra? Con el paso del tiempo, Matusalén se convirtió en padre. Su hijo Lamec heredó aquella mirada intensa que alguna vez tuvo Enoc. Y Matusalén sintió que ahora le tocaba el mismo deber que una vez recayó sobre su progenitor. Comprendía que debía preparar a Lamec para enfrentar un mundo donde la rectitud estaba en constante peligro de ser sofocada por la maldad creciente. ¿Sería su hijo capaz de sostener la fe? Así, día tras día, le enseñó lo que había aprendido, las verdades que Enoc le había transmitido y la convicción de que, a pesar de todo, un plan mayor los guiaba, aunque aún no fuera visible. Cada año, la ausencia de su padre se hacía sentir más pesada, impulsándolo a buscar con más fervor la presencia divina. Recordaba el rostro de Enoc al hablar de misterios profundos, de una paz que no parecía de este mundo. Enoc repetía con firmeza que todo estaba bajo el cuidado del Altísimo, y que algún día Matusalén entendería el porqué de cada cosa. Pero había algo que él jamás logró apartar de su mente, el día en que su padre se fue. ¿Qué significaba realmente aquella partida?
Enoc desapareció de forma tan enigmática como había sido su existencia. Matusalén lo buscó, clamó su nombre, recorrió valles y montañas, pero no halló rastro alguno. Fue entonces cuando comprendió que Enoc no había sido apartado por obra humana, sino por el mismo Dios. Los sabios murmuraban que le había sido evitada la maldad del mundo, llevado ante el Creador como premio por su fidelidad. ¿Era esa la recompensa para los justos? Aunque la pérdida le llenó de tristeza, también le otorgó una nueva misión. Matusalén comprendió que le tocaba a él sostener aquello que Enoc había iniciado. Con cada palabra dirigida a Lamec, con cada oración en silencio, intentaba reflejar la fidelidad de su padre, convencido de que lo que se avecinaba exigiría una fe inquebrantable, y algo más. Presintió en lo más profundo de su alma que algo monumental estaba por llegar, algo que alteraría el curso de la historia de quienes habitaban la tierra. Mientras Matusalén envejecía, el mundo a su alrededor se descomponía rápidamente. La maldad se esparcía tanto en los campos como en las ciudades, y encontrar un corazón íntegro era casi imposible. El odio, la avaricia y la brutalidad se convirtieron en normas, y la escasa bondad que quedaba era sofocada por el egoísmo. ¿Aún existía esperanza para la humanidad? Parecía que la tierra se había transformado en un lugar donde solo florecía el pecado, y donde los hombres justos como Matusalén eran vistos como reliquias de otro tiempo. A pesar de ello, él no se rindió. Cargaba consigo los recuerdos de Enoc, las antiguas promesas y las narraciones que su padre le había dejado. Sabía, en lo más hondo de su ser, que cada gesto de compasión, por pequeño que fuera, tenía un valor eterno para Dios. Pero resistir se volvía cada vez más arduo. El peso de la corrupción era insoportable, como si el mundo estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Y en ocasiones, Matusalén se sentía exhausto, aplastado por el paso de los años y por el vacío que dejaban aquellos que ya no estaban. ¿Hasta cuándo podría mantenerse firme? Sin embargo, aún había algo más. Matusalén comenzó a notar indicios que le helaban la sangre, actitudes inusuales entre las personas, tormentas cada vez más feroces y una inquietante sensación de que algo devastador se avecinaba. Los sabios y los hechiceros susurraban sobre el desagrado divino, sobre un periodo de juicio que parecía aproximarse con rapidez. ¿Estaría el final tan cerca? Aunque no podía comprender del todo lo que estaba por manifestarse, sentía en su pecho una opresión similar a la de un cielo cargado que amenaza con desatarse en una tempestad. En medio de ese panorama sombrío, Matusalén se aferró a la esperanza, pero comprendía que debía preparar a los suyos, enseñar a Lamec y a los demás el valor de la fe, tal como lo había hecho Enoc con él. Era evidente para él que el entorno se venía abajo, pero también sabía que todavía quedaba una labor por realizar, una misión que cumpliría hasta su último aliento. ¿Sería capaz de alcanzar esa meta? El tiempo transcurrió, y con la vejez, Matusalén vio cómo su familia crecía. Lamec se convirtió en adulto, y pronto él mismo se vio rodeado de nietos. Fiel al legado de Enoc, se dedicó con esmero a compartir con sus descendientes las enseñanzas heredadas, aquellas que ya había depositado cuidadosamente en el corazón de su hijo. ¿Serían ellos los encargados de preservar la fe? Con cada sabiduría transmitida a Lamec y a sus nietos, Matusalén sentía que fortalecía aquello que podía resistir el embate del mal, la fe genuina. Tanto él como Lamec eran hombres reservados, y su círculo cercano sabía que los unía una tarea silenciosa, una causa que los mantenía atentos y constantes. Al observar a Lamec, Matusalén sentía un orgullo contenido, como quien vislumbra el porvenir en la generación siguiente, aunque también llevaba una inquietud latente. Sabía que los tiempos venideros no serían más benévolos que los que él había enfrentado. Las historias que alguna vez Lamec escuchó de niño ahora eran narradas a sus propios hijos, manteniendo así viva la estirpe de los justos, como una chispa escondida en medio de la penumbra. ¿Podría esa luz sobrevivir a la tormenta que se aproximaba? Entonces nació su nieto, Noé. Desde que lo tuvo en brazos por primera vez, Matusalén percibió algo singular. Había una claridad en su mirada, una inocencia que le evocaba aquellos momentos en los que su padre Enoc hablaba de pactos divinos y promesas eternas. ¿Sería Noé el escogido? Lamec también notó que su hijo tenía algo especial, y junto con Matusalén, se dedicaron a instruirlo en lo que verdaderamente importaba, una verdad que debía permanecer intacta, incluso en un mundo que parecía haber perdido todo rastro de Dios.
Al ver crecer a Noé, Matusalén se preguntaba si él representaba la respuesta a los enigmas que Enoc había dejado sin resolver. En la mirada de su nieto sentía la continuación de aquello que había custodiado durante toda su existencia, y comprendía que, así como en su tiempo él escuchó con atención a su padre, ahora Noé absorbía cada palabra con seriedad, como si comprendiera que pronto le tocaría cumplir una gran misión. ¿Sería Noé quien cumpliría ese destino mayor? El tiempo siguió corriendo, y las premoniciones que Matusalén había sentido desde su juventud comenzaron a concretarse con mayor intensidad, tanto sombría como evidente. Señales extrañas comenzaron a manifestarse en los cielos y sobre la tierra, como si algo oculto se agitara en las entrañas del universo, anunciando una transformación inminente. Los vientos soplaban con violencia creciente, las noches se volvían más densas, y hasta el mismo aire se percibía espeso, con un silencio profundo que solo los más sensibles interpretaban como el anuncio de algo monumental. ¿Estaba el Altísimo por intervenir? En los poblados, los viejos videntes y sabios empezaron a repetir advertencias de un juicio próximo. Afirmaban que el Creador no toleraría más la perversión humana, y que enviaría una limpieza para erradicar la corrupción extendida por la faz del mundo. Matusalén, siempre reverente ante la justicia divina, escuchaba aquellas declaraciones con un peso distinto. Sentía que esas palabras estaban entrelazadas con los últimos mensajes que su padre Enoc le había confiado antes de desaparecer sin dejar rastro. ¿Acaso se estaba cumpliendo todo aquello que fue anticipado? En lo más hondo de su ser, Matusalén se cuestionaba si esas advertencias eran la culminación de la tarea que él y sus antecesores habían sostenido durante generaciones. Cuando estaba con Noé, notaba en él la misma inquietud, una comprensión callada de que las historias que le contaban no eran simples relatos éticos, sino una preparación para algo colosal y aterrador. Cada vez que el firmamento se cubría de nubes oscuras, Matusalén fijaba su vista con atención, y reconocía que su nieto también lo hacía. En el silencio de su mirada, Noé parecía buscar respuestas, y Matusalén comprendía que un propósito se estaba cumpliendo en esa conexión. ¿Estarían listos para lo que vendría? Siguió enseñando, observando con atención mientras el mundo que conocía avanzaba peligrosamente hacia el borde de lo desconocido, como si danzara al filo de un abismo a punto de romperse. Los años transcurrieron, y a medida que Matusalén envejecía, Noé alcanzaba la madurez. Con el paso del tiempo, el lazo entre ambos se fortalecía, como si los dos comprendieran, sin necesidad de hablar, que algo sagrado los unía. Matusalén veía en su nieto la misma firmeza que alguna vez vio en Enoc, y supo que la misión que había pasado de generación en generación encontraría un sentido más profundo en Noé. ¿Sería él el último custodio de la fe? Desde su juventud, Noé reveló una sabiduría poco común, una seriedad que lo hacía sobresalir en medio de una humanidad corrompida. Era reservado, observador, y recibía las enseñanzas de su abuelo con el corazón abierto, absorbiendo cada palabra como si supiera que esa sabiduría sería vital en el futuro. ¿Qué destino le aguardaba? Mientras los demás vivían en busca de placeres, poder y violencia, Noé permanecía en silencio, contemplando el mundo con los ojos de quien sabe que el tiempo se agota. En sus momentos de calma, Matusalén le compartía los relatos sobre la desaparición de Enoc, los misterios que envolvieron su destino, y los rumores de los ancianos acerca de visiones de juicio que muchos comenzaban a repetir. Noé escuchaba con un peso en el corazón, pero también con una certeza que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. ¿Sería él quien haría frente al juicio venidero? Sentía que formaba parte de esa historia, que todas aquellas señales inquietantes eran un llamado dirigido directamente a él. Con el tiempo, Noé se convirtió en padre, y su linaje comenzó a multiplicarse, como si el curso de los días avanzara preparando el escenario para aquello que Matusalén ya intuía como inevitable. ¿Estaba la humanidad al borde de su desaparición? Y así, aunque las respuestas aún no eran claras, el anciano continuó orientándolo, cada vez más convencido de que Noé cargaba con una responsabilidad inmensa, una misión que pondría a prueba no solo su fe, sino también el destino completo de la humanidad. Con sus largos años a cuestas, Matusalén se había transformado en una figura venerada entre los hombres. Todos conocían la increíble longevidad de Matusalén. Para muchos, su extensa vida era un misterio, casi una señal divina suspendida en el tiempo. ¿Por qué había durado tanto en un mundo que cambiaba tan rápido?
Durante casi 1000 años fue testigo de ciclos enteros de humanidad, nacimientos, muertes, la expansión de la maldad y el desvanecimiento de la bondad que una vez sostuvo al mundo. Y, sin embargo, su existencia persistía como una roca en medio del río, un punto de luz para aquellos que aún recordaban los días en que Enoc caminaba junto a Dios. Matusalén era considerado un guardián de antiguos secretos, un testigo viviente de una era casi olvidada. Entre los ancianos, su voz era aún escuchada con respeto y cautela. Aunque su cuerpo estaba debilitado por los años, su mente permanecía alerta, especialmente junto a su nieto Noé, cuya rectitud comenzaba a destacarse. ¿Sería él quien tomaría el relevo? Caminaban juntos por los campos, leyendo los signos del cielo, hablando de las promesas que una vez fueron selladas por el Creador. Noé, acostumbrado desde pequeño a las historias y advertencias, sentía que cada paso que daba junto a su abuelo lo acercaba a un punto de no retorno. Ya no era solo el nieto de Matusalén, sino un hombre que llevaba en sí la misma marca de justicia que alguna vez distinguió a Enoc. Matusalén lo contemplaba con orgullo, aunque también con una sombra de temor. Sabía que la tormenta aún no había comenzado, y que Noé tendría que soportar un peso que pocos podrían llevar. ¿Estaría preparado? Muchas noches, envueltos en el silencio, Matusalén le hablaba sobre la paciencia de Dios, sobre las promesas hechas a los justos. Y Noé escuchaba como quien recibe una herencia invisible, pero invaluable. ¿Serían esas palabras su refugio cuando todo colapsará? El fin del tiempo de Matusalén se acercaba. Con 969 años, sentía que su cuerpo le pedía descanso, pero su espíritu aún se aferraba a una última responsabilidad: terminar de instruir a Noé. ¿Había cumplido su tarea? Ese año, algo había cambiado. La naturaleza parecía contener la respiración. Los cielos se volvían más sombríos, los vientos más salvajes, y el mismo suelo parecía tensarse ante lo inevitable. ¿Estaba el diluvio a punto de llegar? Noé, cada vez más consciente de la magnitud de lo que se avecinaba, comenzó a prepararse en silencio. Las instrucciones de Dios empezaban a tomar forma, y Matusalén lo observaba con una mezcla de satisfacción y melancolía. Su vida larga y llena de propósito lo había conducido justo a este momento. ¿Sería este su legado final? Comprendió que su misión estaba cumplida. Y así, el mismo año en que las nubes se espesaron como nunca antes, Matusalén partió. Su muerte, serena y silenciosa, fue como el último susurro antes de la tormenta. ¿Había valido la pena tanto tiempo sobre la tierra? Pocos notaron su partida, pero en lo invisible, algo había cambiado. El ciclo había llegado a su fin, y uno nuevo estaba por comenzar. Ahora, Noé debía continuar solo, con la fe como única guía y el recuerdo de su abuelo como estrella distante. ¿Estaría listo para lo que vendría? Los días tras la muerte de Matusalén fueron silenciosos. Noé meditaba durante horas, recorriendo con la memoria cada enseñanza, cada advertencia. Sabía que el momento anunciado se acercaba. Fue entonces cuando los sueños comenzaron. Dios le reveló el juicio inminente, y con ello, la certeza de que solo él y los suyos serían preservados. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante semejante mensaje? Noé sintió el peso solitario de esta verdad. Sabía que tenía que obedecer, construir el arca, aunque nadie entendiera. Cada golpe del martillo era una declaración, una fidelidad que resonaba más allá de los oídos humanos. Algunos lo miraban con burla, otros con indiferencia. Pero Noé seguía adelante, firme, con la fe de quienes lo precedieron corriendo por sus venas. Sabía que la tarea que realizaba era la continuación de un propósito antiguo, uno que había comenzado con Enoc y había pasado por Matusalén. El arca, majestuosa y sólida, comenzó a elevarse, visible desde lejos como un monumento a la obediencia. El sonido de su construcción se esparcía como un eco que avisaba el cierre de una era. Noé, con sus hijos, trabajaba sin descanso. ¿Cuánto tiempo quedaba? Los recuerdos de Matusalén y Enoc lo sostenían. Sentía que sus voces lo acompañaban, que sus pasos resonaban en los suyos. Y entonces, comenzaron a llegar los animales. De dos en dos, acudían como convocados por un llamado que solo ellos podían oír. La multitud, desconcertada, no sabía si reír o temer. ¿Era esa la señal definitiva? Algunos seguían riendo, otros comenzaban a inquietarse. Pero Noé,
sereno, no se detuvo. Cuando todo estuvo listo, cuando las nubes ya cubrían el cielo con tonos de plomo, Noé reunió a su familia y entró en el arca. Era más que un acto físico. Al cruzar esa puerta, llevaba consigo la esperanza de un mundo nuevo y el legado sagrado de quienes le habían enseñado a creer. ¿Serían ellos los únicos sobrevivientes? Sabía que, a partir de entonces, su vida dependería completamente de la promesa de Dios. Y así, la historia de Matusalén encontró su conclusión no en la muerte, sino en la fe de su nieto. Aquel que vivió para ver nacer generaciones y para guardar las palabras de Enoc, descansaba ahora en la memoria de Noé. Y mientras las primeras gotas comenzaron a caer, sellando el destino del mundo, una pregunta flotaba en el aire como una oración. ¿Había valido la pena su larga vida? Cuando la puerta del arca se cerró, resguardando a Noé y a los suyos, el eco de Matusalén no desapareció. Su memoria, al igual que su prolongada existencia, seguía viva entre los sobrevivientes, como un susurro de generaciones pasadas. Había vivido casi un milenio. Y en ese tiempo, no fue simplemente un testigo de la historia, sino un símbolo de paciencia y lealtad inquebrantable en medio de una humanidad que se distanciaba cada vez más del Creador. ¿Qué nos deja su legado? La vida de Matusalén nos muestra que la duración de los días solo cobra sentido cuando está guiada por un propósito mayor. Su existencia fue un acto de fe constante, sembró convicciones en los corazones de quienes lo sucederían, aunque jamás llegó a ver con sus propios ojos el fruto completo de su siembra. ¿Estamos nosotros dispuestos a sembrar con esa misma esperanza? Su historia revela que la paciencia no es mera espera pasiva, sino el acto valiente de confiar en que el bien tiene un valor eterno, incluso cuando el entorno parece gritar lo contrario. Matusalén se aferró a la promesa divina como a un faro. Y esa certeza, más que cualquier milagro visible, fue lo que lo sostuvo hasta el final. ¿Aún creemos que las promesas de Dios se cumplen, incluso si no las vemos cumplirse en nuestra vida? Enoc, su padre, le enseñó el arte silencioso de caminar con Dios, no con estruendos ni proclamaciones, sino con fidelidad diaria. Matusalén tomó esa herencia sagrada y la transmitió a Noé, su nieto, quien habría de enfrentarse al mayor juicio que la humanidad había conocido hasta entonces. ¿Estamos nosotros dejando ese mismo legado de fe a quienes vendrán? Al contemplar la historia de Matusalén, descubrimos la fuerza de una fe que no necesita reconocimiento ni espectáculo, sino que se mantiene firme, callada y luminosa en su profundidad. Él no necesitó ver la catástrofe para saber que su vida tenía sentido. Y es justamente esa convicción silenciosa lo que hoy sigue hablándonos. ¿Tendremos nosotros esa misma fortaleza? Su historia, entrelazada con la de Noé, es una declaración viva de que Dios cumple sus promesas. Y que, mientras el mundo gira en dirección contraria, nuestra tarea es confiar, permanecer firmes, y ser portadores de una fe que trasciende generaciones. Así como la vida de Matusalén no terminó con su muerte, sino que siguió latiendo en los pasos de su nieto, también nuestras acciones pueden resonar mucho más allá de nuestro tiempo.